Hoy quiero hablarte acerca de vivir espiritualmente, justamente también viene al caso de lo que estamos hablando. Vivir espiritualmente no se trata de ser un súper santo como mucha gente cree. Te quiero decir, la palabra santo no significa que sea bueno. Cuando hablamos de los santos, por ejemplo, ¿no? Así como San Juan, San Pedro, San Mateo y todo eso, no estamos hablando de gente que era buena. No, eran todos pecadores. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia, no solamente lo dice, sino que te muestra que se equivocaban permanentemente. Pecador es todo aquel que tiene la capacidad de equivocarse. A ver, ¿quién tiene la capacidad de equivocarse acá? Así que decirle que tenés al lado, che, sos un pecador. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hermano? Algunos levantan los dos brazos, ¿viste? Así. Quiero decirte de que realmente la palabra santo significa apartado para. Uno puede ser santo para Dios o puede ser santo para el diablo. ¿Sí? Uy, ¿cómo puede ser? Sí. De hecho, por ejemplo, los satanistas tienen todo apartado, tienen todo santificado para aquel que adoran, que es Satanás. Nosotros nos apartamos para servir al Señor. Aquel que se aparta para servir al Señor, eso no quiere decir que se transforma en un monje, ¿sí? Y se aparta, como en algún tiempo muchos creyeron que iban a ser mejores y se apartaban de todo lo que lo podía contaminar y se iban lejos y allá vivían una vida de santidad. Te quiero decir que eso no sirve a Dios. Lo que sirve a Dios es que la presencia de Él, que viva en vos, vos la puedas compartir con aquellos que no la conocen. Ahí es cuando nos sirve al Señor, cuando atendemos al necesitado, cuando atendemos al desamparado, cuando atendemos a aquel que está confundido, aquel que no tiene luz, aquel que no entiende la vida, aquel que no conoce a Dios. Cuando nosotros llevamos esa verdad, pero no como palabra, sino como una experiencia de vida a las personas, ahí entonces estamos santificados para Dios. Ahora, y si no hago eso, estás santificado para Dios, pero simplemente que no estás ejerciendo aquello para lo cual fuiste llamado, ¿sí? Vivir espiritualmente significa entender la vida no solamente en un plano natural, sino poder entender la vida en la plenitud de lo que es. Y lo vamos a ver a través de la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que el mundo visible y el mundo invisible son natural, por lo menos, al Hijo de Dios, por lo menos a aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si vos todavía no te manejás naturalmente en esos dos ámbitos, que son una sola realidad, tenés que esforzarte, capacitarte en prepararte para eso. ¿Por qué? Porque si no, hay una parte del mundo que es real, que pasa al lado tuyo y que afecta a tu vida y vos no te estás enterando. ¿La afecta para bien o la afecta para mal? Y vos no te estás enterando, por eso tenés que aprender a discernir. Antes uno entraba a un barrio, a una ciudad y decía, me gusta o no me gusta. Ese era todo lo que uno veía antes de Cristo. Uno veía, me gusta este lugar o no me gusta este lugar. Está lindo, pero viste, es medio frío, qué sé yo. Y uno no sabía que estaba el espíritu de uno discerniendo algo en el ambiente. En cambio, hoy cuando uno camina la ciudad, vos te das cuenta de las operaciones espirituales que hay en ese lugar. Cómo vive esa gente, donde vos vas a ver, por ejemplo, barrios donde la gente no es que le falta poder adquisitivo, pero hay una opresión, es un espíritu de miseria que no le permite avanzar. Quiere, ¿viste? Dice, no, vamos a hacer esto, aquello, ¿qué te parece? ¿Podríamos pintar la casa? Sí. Pero hoy no. Vamos a empezar mañana. Y ese mañana nunca llega, ¿viste? Y vos ves que es esa persona, es ese, el vecino, el de atrás, el del otro lado. Entonces ya no es un problema de una persona, es un problema de un ámbito espiritual que está siendo afectado espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que la oración tiene poder para interceder por otros. El poder de la oración actúa cuando yo entiendo que estoy sirviendo a Dios a través de lo que digo, a través de lo que
estoy buscando. Y le pido al Espíritu Santo, decirme, Señor, cómo tengo que orar para que este hombre te pueda conocer, para que esta mujer te pueda conocer, para que esta familia te pueda conocer, para que mi barrio realmente sea libre. Esta es la tarea que todos debemos hacer. Ese es un servicio que todo creyente tiene que hacer a su ciudad. Lo que nosotros vemos en lo natural lo vamos a ver exclusivamente con los ojos, ¿sí? Pero también podemos ver a través de lo natural qué está pasando en el mundo invisible, qué está afectando, y eso lo vamos a ver con el discernimiento. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir el hombre natural? El hombre que no tiene al Espíritu Santo. Ahora, un hijo de Dios puede vivir de la misma manera. Puede vivir viniendo a la iglesia, pero no discerniendo aquello que está pasando en el mundo espiritual y no operando en el mundo espiritual. Por eso cuando una persona dice, pastor, lo que pasa es que a mí me cuesta orar. Yo lo entiendo, pero ¿sabes por qué te cuesta orar? Porque no hemos entendido para qué nosotros tenemos que hacerlo. Y entonces creemos que es para conectarnos con Dios y pedirle cosas a Dios, o simplemente tenemos que orar porque hay que orar. ¿Viste? Como algunos dicen, hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Y porque hay que orar. En el discipulado dice que hay que orar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hay que orar, ¿no? Y entonces cuando a vos te imponen algo, naturalmente lo dejaste de costado, ¿no? Es como cuando uno es chico y dice, sí, pero es no. ¿Es así o no? Pero si vos entendés que en vos reside un poder para cambiar la realidad, para transformar la realidad, vos te vas a dar cuenta de que eso te va a dar otro ánimo y otro espíritu para poder usar el arma más poderosa que Dios nos da después del amor. Un hombre nunca va a obrar justicia porque la justicia no está en el hombre, la justicia está en Dios. Entonces, cuando Dios está en el hombre, ese hombre puede hacer justicia. Si Dios no está en el hombre, no esperes nada. Qué dura la palabra, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. Esperamos que los jueces hagan en lugar de orar para que los jueces obedezcan. Queremos que un juez razone en lugar de pedirle a Dios que opere el corazón del juez. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso es cuando te dicen, vos estás loco, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Vos estás loco, ¿qué te va a hacer hasta federal? ¿A hacer qué? No, vamos a hacer una fiesta del Día del Niño. ¡A federal! ¿Estás loco? ¡A Mañasco! ¡A Calabacilla! Y aparte lo vas a hacer el domingo, el sábado acá. Vos estás re loco, no tenés otra cosa más importante que hacer. ¿Por qué te dice eso? Porque no entiende y cree que vos estás re loco. Y la verdad que si uno lo mira sin Cristo, estamos re locos, mal. Entonces dice que las cosas no las puede entender y le parece una locura. ¿Por qué? No las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se han de qué? Discernir espiritualmente. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, la capacidad natural que el hombre le llama intuición, intuir, se transforma en un poder de revelación que viene por la presencia de Dios, que deja de ser una intuición para ser discernimiento. Es decir, tengo seguridad de lo que estoy viendo, entiendo lo que pasa. Ayer tuvimos una prueba extraordinaria, por eso me inspiró este mensaje. Ayer estábamos allá, habíamos orado, qué sé yo, ¿no? Un sol bárbaro, pero viento frío. Y en un momento, una nube negra, hermano, que yo lo único que pensé, yo levanté la vista y miro así, y digo, esta es la misma nube de demonios que oscureció el día cuando Jesús estaba dando la vida en la cruz. Cuando dice que en ese monte Jesús estaba en agonía y dice que el día se oscureció, yo digo, eso mismo, lo único que eran menos, ¿viste?
porque era una nube de demonios, pero no era tan grande. Era suficiente como para asustar a todo el mundo y que levantaran todo y salían todos rajando. Y en ese momento viene la pastora y me dice, ¿viste, gordo? A mí me dijo gordo, ¿a usted le parece? Dice, ¿viste, gordo? Le digo, sí, vamos a orar. No, ni hablamos, nos agarramos de la mano y empezamos, empezamos a pedir perdón por todos los pecados de la tierra, empezamos a declarar que la sangre de Cristo había sido derramada sobre ese lugar, empezamos a declarar la palabra de Dios y la obra de nuestro Señor Jesucristo y el poder de nuestro Dios sobre ese lugar. Cuando terminamos de orar, más o menos 2 minutos después, la nube esa no sé dónde fue, hermano. Porque es una nube de lluvia, de tormenta, desapareció literal y había un sol como antes de que estuviéramos orando, inexplicable. Lo más tremendo es que después cuando volvíamos a la noche, en la ruta nos dimos cuenta que en la ruta había llovido, pero en Federal no llovió. Y la obra que el enemigo había preparado para que esos niños no pudieran recibir el 100% de lo que Dios quería sembrar en ellos, Satanás preparó una obra para arruinar todo y el poder de la oración de 2, ¿cuántos? Hizo que todo se pusiera en el orden de Dios. ¿Se entiende? Te quiero decir esto para que te inspires, no para otra cosa. Pero dice, lo que pasa es que los que oraron son los pastores. No, 2 cualquiera, porque Jesús dice, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber y declarar. El ser humano tiene 2 posibles condiciones de vida. Hay 2 clases de personas en el mundo: esclavos o libres. No más. Dice la palabra de Dios que aquellos que no tienen a Jesucristo viven esclavos de sus pasiones y de su enemigo, que como es invisible, cree que no existe. ¿Viste? Y vive como el avestruz. ¿No? A mí esas cosas, viste, espirituales, eso que hablan ahí, a mí eso, no, para mí eso no existe. Eso es lo que dice el avestruz, viste. Yo meto la cabeza acá adentro y el cazador que me perseguía no existe. ¿No? Y por ahí, ¡pum!, se terminó el avestruz. Va a la olla, ¿viste? ¿Me entendés? Y la gente, hay un grupo enorme de gente que vive esclavo de sus propias pasiones, mostrando una imagen a los demás para quedar bien, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿no? Buena persona, ¿no? El tipo va, es un angelito de Dios, ¿viste? Que no va con los nenes, que yo, nene, portate bien, que yo, cuando entra a la casa, ¡pah! Te dije que no hagas eso. Mira, si hay algo que vos aprendés en la vida pastoral es que hay 2 mundos, el mundo visible y el invisible. Vos ves a la persona, viste, la ves acá y decís, un amor. Viste, cuando se destapa la olla, vos decís, y este monstruo estaba acá, viste, ¿no? Porque es la misma persona, pero después te enterás quién es verdaderamente, qué es lo que pasa. A nosotros no nos asusta ni estamos para juzgar a nadie. Todos tuvimos un antes de Cristo y sabemos que antes de Cristo esa era la vida. Así que para mí esta palabra es muy clara porque yo la viví. Yo sé quién era antes de Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Uno vive, ¿sí?, esclavo de uno mismo porque tiene pasiones que no las controla. Es más, no sabe que las puede controlar. Hace esfuerzo para controlarla y termina mandándose un montón de macanas. Viví como un hijo de Dios, viví como una hija de Dios. Disfrutá de la libertad que Jesucristo ganó para tu vida y sé un ejemplo para aquellos que no lo conocen de que es posible vivir libre y digno de toda pasión, no porque no la tengamos, sino porque la podemos aplastar, le podemos dar lo que el Espíritu Santo le dice dominio propio. No es que las pasiones van a desaparecer porque son parte de mi vida, lo que sí yo le voy a poner rienda, van a tener rienda, van a hacer lo que yo quiero y no me van a gobernar. No me van a dirigir, no me van a obligar a hacer lo que no debo hacer. Vamos a leer Mateo capítulo 16, desde el 21 al 25. Mateo 16, versículos 21 al 25.
dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Desde entonces, ¿desde qué entonces habla la palabra? Desde que Pedro había declarado por revelación del Espíritu que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Después de que eso ocurrió, Jesús le dice, no se lo cuenten a nadie. Pero a partir de ahí empieza Jesús a hablar con ellos y le dice, empieza a declarar a sus discípulos, es decir, le empieza a hablar a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿De quién iba a padecer Jesús? De personas encumbradas, de personas que tendrían que tener entendimiento, de personas que enseñaban a la gente acerca de Dios. Tremendo, ¿no? Dice, yo tengo que padecer, dice, a través de esa gente y ser muerto y resucitar al tercer día. Vos imaginate si, porque esto nosotros ya lo leemos y como lo vimos en películas y todo parece común, pero vos imaginate que venga alguien y vos estás siendo tu maestro, viene el pastor mañana y dice, mira, yo me tengo que ir a Paraná porque yo sé que allá me van a agarrar, viste, todo el Consejo Pastoral de Paraná y me va a hacer bolsa y yo me voy a morir ahí, así que bueno, me voy a ir despidiendo de ustedes, pero quédense tranquilos muchachos, 3 días después yo voy a resucitar. Ustedes ahí sí van a decir, el pastor pobrecito se volvió recontra, requete loco, ¿no? Pero eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Es lo que Jesús le dice para ese tiempo era incomprensible. Ellos no podían entender lo que Jesús les decía, no lo podían entender. Como nosotros no lo hubiéramos entendido si hubiéramos estado sentados ahí, ¿no? Y dice, entonces Pedro, ¿quién? Pedrito querido, amado. Dice, entonces Pedro, dice, tomando la parte, fue muy prudente. Fíjense acá, ya la prudencia empezaba a actuar en Pedro, ¿no? Lo lleva aparte al maestro. Y le dice que comenzó a reconvenirle, es decir, le empieza a hablar como diciendo, no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, ¿qué le decía? Señor, no vas a hacer eso, ¿cómo vos vas a ir allá y vas a dejar que te hagan esto? Por favor, no lo hagas. Cualquiera de nosotros diría, claro, porque Pedro lo amaba. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Le dice, no, ¿cómo vas a dejar que te hagan esto? No vayas. ¿Para qué vas a ir? Te va a complicar la vida. ¿Y qué le dice Jesús? Dice que se da vuelta a mirarlo a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Chao. Siempre digo, ¿no? Mirá que cuando alguien venga y me diga, no, pastor, dice, y nos vamos a poner a hacer esto justo ahora, yo venga y le diga, mirá, salí de acá, Satanás. Me denuncia, ¿no? Por lo menos, mínimo. Así, y este es pastor, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero él le dice esto porque Satanás, el nombre Satanás para ellos no era nada malo en el sentido, digamos, que nosotros le damos. Satanás es, son mi enemigo, te estás levantando como mi enemigo. Te levantás en contra mío. Eso es lo que está diciendo. Satanás, la palabra Satanás significa adversario, enemigo, no tiene ningún otro significado. Cualquier otra cuestión que vos tengas en la cabeza, borrala, viste, pasarle la goma grande porque no tiene nada que ver, ¿sí? Satanás es simplemente enemigo, un enemigo de tu vida, un enemigo del proyecto de Dios para tu vida. Alguien que aún puede venir con buenas palabras, con buenas intenciones, pero que esas buenas palabras y buenas intenciones lo único que están haciendo es poner un palo en la rueda para que no avances el proyecto de Dios con tu vida. Puede ser un familiar, ¿viste? Un hermanito. Pero ¿y para qué te vas a esforzar tanto? Tenés que descansar. No dejes. Sí, y vos vas a dejar todo por la iglesia. ¿Y esos pastores te piden eso? Ustedes ya escucharon esas voces, ¿no? Y entonces dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, estás mirando mal. Es decir, el problema de Pedro no era que no amara a Jesús.
es que tenía la mira torcida. ¿Se dan cuenta que la palabra es muy coherente? Que permanentemente, de distintas maneras, nos da el mismo mensaje. Él no fue a la cruz por su propio beneficio, no fue pensando en él. Pensando en él le hubiera hecho caso a Pedro. No voy a dejar que me hagan esto. Él sufrió antes de ir a la cruz. Oró, tuvo que recibir una convicción de ir. Pero dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que él recibió gozo de ir a esa cruz. Él recibió alegría, gozo de ir a esa cruz. Pero él dejó todo. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a nosotros. La cruz también es un lugar de lucha. Es un lugar de guerra. En ese lugar, él estaba siendo tentado. Si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás? Así que vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no nos demostrás ahora que estás arriba? Creo que debe haber sido una de las tentaciones más fuertes de Jesús, porque estaría sufriendo por el dolor del cuerpo, pero también estaba sufriendo porque estaba siendo burlado, aún en eso. También estaba sufriendo porque yo estoy seguro que en esa multitud que estaba él ahí mirando, había muchas caras que antes lo habían alabado. Caras que hacía poco tiempo le habían tirado ahí palmas para la llegada, la entrada del rey a Jerusalén. Y entonces han estado ahí, oh rey, ven, aleluya, gloria, ¿sí? Bienvenido el rey de gloria, hosana al que viene en el nombre de Dios. Y ahora estaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. De esa multitud, muchos habían estado a los dos lados. Y Jesús está ahí. Entonces es una guerra interior de buscar la justicia propia. Porque cuando vos sufrís, cuando vos tenés situaciones que querés servir a Dios, hay una guerra, hay una lucha, siempre se va a levantar oposición. Vos venís y te levantás a la mañana y dices, gracias Señor por la vida, gracias Señor porque vos sos mi papá, sos mi protector y qué sé yo, saliste y te robaron la cartera. Y entonces el diablo dice, ¿y tu protector dónde está? ¿Qué pasó? ¿Se durmió tu Dios? Y entonces queremos hacer justicia propia, queremos ir, lo voy a reventar, lo voy a agarrar, ¿no? Sale el pequeño monstruito de adentro, ¿no? Es lo primero que nos sale, no es otra cosa, y es natural. Pero aquel que tiene una vida espiritual entiende que esa persona le acaba de robar a un hijo de Dios. Y que delante de los ojos de Dios hay un juicio del cual nunca se va a poder librar. Y entonces lo único que te sale es clamar, Señor, por favor, que se arrepienta, perdónalo, que se arrepienta, porque si no se arrepiente, se va a ver cara a cara con vos en un juicio. Y no va a poder zafar. No va a poder zafar. Claro, no es tan fácil, ¿no? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y viene el chorro y te mira, ¿no es cierto? Pues estás haciendo la denuncia, el tipo ya salió. Y pasa por la puerta y te mira, como diciendo, ¿y? A ver, ¿qué me van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y es lo que estaban abajo. Si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz, bajate. A ver qué haces, bajate. Vení, bajate. Y vos tenés que estar ahí. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, no entiende. No entiende el juicio que está sobre su vida, no entiende que su futuro es muerte eterna. Padre, por favor, revelate a su vida. La cruz significa una lucha espiritual, una lucha contra uno mismo, una lucha que a veces puede ser hasta desgarradora, una lucha que no queremos luchar. Una lucha que no nos da ganas de luchar, una lucha que no tenemos ganas de pasar. Ni Jesús quiso ir a la cruz. Pero fue cuando entendió por qué tenía que ir. Cuando entendió el propósito, y yo quisiera que en esta noche el Espíritu Santo te revele por qué te conviene tomar la cruz de Cristo. Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Te quiero decir que la cruz es un lugar donde se deja todo por amor a Dios y por amor al prójimo. Es un lugar también de lucha, es un lugar donde vamos a sentir desgarro en muchas situaciones, donde vamos a tener que perdonar simplemente porque alguien nos perdonó a nosotros antes, sin que hubiéramos hecho ningún mérito para poder recibir ese perdón que le llamamos gracia. Quiero decirte que ahí es donde nosotros podemos vencer nuestra naturaleza, esa naturaleza que íntimamente vos quisieras no haber tenido nunca jamás, porque todos debiéramos confesar que en nuestro interior hubiéramos querido ser diferentes, no haber tenido actitudes de maldad, no habernos equivocado tanto, haber tenido la posibilidad de saber amar a los que nos aman. ¿Cuántas veces hemos dañado gente aún sin quererlo? ¿Cuántas veces dimos un mal consejo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que afectaron nuestra vida y aún la vida de nuestra familia? Pero la cruz significa el perdón de todo eso. Y tomar tu cruz significa perdonar a todos los que te ofenden, perdonar a todos los que te lastiman, perdonar a todos los que te atacan de cualquier manera, perdonar aún a los que te roban, perdonarlos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el amor que vos recibiste de parte de Dios. Es el amor que todos recibimos de parte de Dios. ¿Por qué lo tengo que perdonar, pastor? Porque Dios te perdonó primero. Dios te amó, aun cuando vos no lo buscabas. Y Él decidió darte ese perdón. ¿Cómo no vamos a hacer, por lo menos tratar de ser imitadores de Él en eso? Pero la cruz también significa victoria. La cruz no es un lugar de sufrimiento solamente, es un lugar donde vamos a dejar todo, pero con un propósito. Lo vamos a dejar con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que dejar todo para poder servir a Dios es rescatar a la gente de una forma de vivir indigna para la cual no habían nacido. Es sacar al pobre de su pobreza, es sacar al enfermo de su enfermedad, es levantar a aquel que está caído, aquel que está angustiado, aquel que no tiene sentido para su vida, darle sentido a su vida, aquel que hoy está inclusive en delitos y todo, sacarlo a la vida, es traerlo a la vida, es sacarlo de la muerte, traerlo a la vida, es como resucitar muertos. Esa es la cruz, pero en esa cruz también hay victoria, y vos podés ser parte de esa victoria cuando vos, al rescatar a esa persona, vencés a todos los principados y las potestades y los gobernadores y huestes de las tinieblas de maldad que se levantan contra tu vida. La mayor guerra espiritual está cuando vos das la vida para servir a Dios, tomás tu cruz sabiendo que lo vas a hacer por amor a Él y por amor al prójimo, que vas a vencer tus pasiones y tus miserias por el poder que Dios te dio para hacerlo, pero que también lo vas a hacer, y en ese momento, cuando esa persona que vos llegaste la plantás en el reino de Dios y su justicia, todos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad que se levantan contra tu vida, caen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es la mayor guerra espiritual.